Radio TPC, la voz de los sin voz, presenta su programa Venezuela sin mordaza, con la conducción de Alejandra López. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos sean todos a su programa Venezuela sin mordaza, el cual llega a ustedes gracias a Radio TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. En los controles, Alicia Valle, y quien tiene el inmenso honor de hablarles, Alejandra López. Aprovecho para recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @RadioTPC, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a encontrar el icono de Skype, hacen clic, se les abre una ventanita que les pide autorización. Al aceptarla los lleva a la aplicación que los lleva directamente al usuario de Skype, donde pueden escribirnos. No hace falta que hagan solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí y nosotros los leemos al aire. El relator de la Organización de Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos degradantes, Juan Méndez, denunció que Venezuela viola el derecho internacional al no prevenir torturas de presos y detenidos. En la madrugada de este viernes fue hallado ahorcado en su celda, en el SEBIN del Helicoide, el capitán de la aviación Rodolfo González, de 64 años, conocido como el Aviador, preso político del régimen. El lamentable suceso se dio luego de que fuera confirmado que él, junto con otros detenidos, serían trasladados a cárceles de alta peligrosidad del país. En su caso, sería trasladado a la cárcel de Yare. Vale recordar que Nicolás Maduro, en cadena nacional, aseguró que su detención se dio gracias a un patriota cooperante. Rodolfo no se suicidó, lo suicidaron. Un hombre que en una carta dirigida a su esposa habla de luchar hasta vencer, no se quita la vida así nada más. Su muerte es producto de las fuertes torturas psicológicas recibidas por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, desde el mismo 26 de abril del 2014, cuando lo detuvieron. El régimen suma a su larga lista una nueva víctima. ¿Cuántos más tendrán que suicidar para que Venezuela despierte de una buena vez? Desde Radio TPC elevamos una oración por el descanso eterno de Rodolfo González, para que junto a nuestro Señor encuentre la justicia que aquí se le negó. Bien, ahora quiero darle la bienvenida a nuestros invitados de la noche de hoy, estudiantes venezolanos, los verdaderos y únicos héroes que están dando la cara por Venezuela. Nos acompaña Eduardo Vitar, fundador y presidente del movimiento Más Unidos y miembro de la Resistencia de Venezuela. Buenas noches, Eduardo, bienvenido. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Gracias a ti. También nos acompaña Milton Pereira. Él es tesista de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Oriente, coordinador de la región Centro-Sur del Estado Anzoátegui del movimiento Más Unidos. Buenas noches, Milton, bienvenido. Hola, muy buenas noches a todos los radioyentes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Es un verdadero gusto contar con su grata compañía la noche de hoy. Antes de comenzar, me gustaría, por favor, que Eduardo nos comentes un poco sobre el movimiento Más Unidos. Sí, bueno, el movimiento Más Unidos comenzó exclusivamente en el tema de la Universidad de Oriente, se ha expandido, incluso Milton pertenece a la agrupación, es miembro y coordinador de la región Centro-Sur, es un buen compañero, un compañero que está muy identificado no solamente con la lucha universitaria, sino con la lucha del país que hemos desempeñado pues en conjunto. El tema de la agrupación en torno a trabajar el Estado Anzoátegui de manera conjunta y de organizar todo lo que tenga que ver el tema de la resistencia y enfocarnos en el tema país. El pasado 7 de marzo, ambos participaron en una charla sobre cómo conquistar la libertad desde la conciencia ciudadana, en la cual también estuvo presente el doctor Ludwig Moreno. Coméntenos un poquito sobre esta actividad, Milton. Bueno, esta actividad básicamente constató en recibir una serie de informaciones que están para el aire público, pero que lamentablemente, bueno, a veces uno, el venezolano, peca de no ser un poco más curioso, pero toda esa información que es vital que cada uno de nosotros la recibiéramos, de verdad que nos abrió
un poco más la mente a las personas que pudimos ser testigos de esa información y que posteriormente pudimos constatar, averiguando nosotros mismos mediante la red. Y bueno, información que tiene que ver relacionada con ciertos fraudes, ciertas inconsistencias que han venido presentándose en lo que son las pasadas elecciones, no solamente de los recientes años, sino desde hace bastante tiempo. Y bueno, eso lo ligamos en lo que es el conjunto con lo que es la filosofía de la no violencia, en lo que es el despertar de la conciencia ciudadana, que es vital para que estos procesos de cambio que necesita el país puedan darse. ¿Cuáles fueron esos fraudes e inconsistencias de los que se habló en esa charla, Eduardo? Mira, se vienen dando acontecimientos importantes en torno a las elecciones que se dan en Venezuela. Y lo que nos llama la atención sobre esto es el tema de las investigaciones que se han llevado. Incluso hemos contado con personas como Ludwig y muchos compañeros que trabajan muy bien el tema de técnicos electorales. Y realmente nos ha llamado la atención y nos hemos enfocado mucho en esto. Porque si bien es cierto que no nos estamos negando prácticamente, o sea, o le estamos diciendo al país que no vote, porque aún no lo estamos diciendo al país que no vote, sencillamente estamos diciendo al país y estamos diciendo a los factores políticos que tenemos años denunciando internamente, como quien dice, que las denuncias se llevan dentro de la casa, o sea, que los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Y lo hemos hecho, pero indudablemente hemos tenido reuniones y reuniones y reuniones, denuncias, iguales lo han hecho personalidades como Ludwig internamente, y han sido desechados, han sido tapados, ¿no? O sea, este tipo de denuncias. Nosotros principalmente nos enfocamos del 7 de octubre del 2012 hasta la fecha, y específicamente luego de eso que nos dimos cuenta de que había la Mesa de la Unidad Democrática había firmado un acta donde antes de la elección avalaba que había 1.513.164 personas que estaban inscritas en el registro electoral sin huella dactilar. Esto, para que quede muy claro, es como que en un banco de sangre, las personas que hacen las transfusiones o las personas que trabajan en el banco de sangre no hagan lo que es la selección del grupo sanguíneo y hagan la transfusión de la sangre sin importar que el paciente muera o la sangre sea rechazada o que genere cualquier tipo de reacción, ¿no? Esto está ocurriendo. No puede haber un elector sin huella dactilar en el registro electoral. Y la Mesa de la Unidad Democrática, conjuntamente con los factores del oficialismo, avalaron el tema de llevar un acuerdo de diseminar 1.500.000 personas por todo el país con la intención de que nadie se diera cuenta de que había 1.513.000 personas inscritas en el registro electoral sin huella dactilar. Se hicieron las denuncias respectivas, nadie hicieron caso omiso a todo esto, y posteriormente se da el fraude electoral del 14 de abril, y el día 17 y 18 de abril nos mandan, después de un ciclo de protestas, después que habíamos logrado aglutinar en la calle un total descontento y desconocimiento al tema de que nos estaban montando un fraude, bueno, nos mandaron a la casa. Luego de eso recopilamos nuevamente estas pruebas, se las hicimos llegar a las personas de la Mesa de la Unidad Democrática, y sencillamente obviaron estas denuncias. Y hasta el sol de hoy nos siguen obviando las denuncias porque dicen que no digamos esto porque sencillamente la gente no va a salir a votar. Yo estoy totalmente en contra de esto, porque si queremos crear conciencia, si queremos crear verdaderamente que hay una oportunidad o las oportunidades que se vengan para las próximas generaciones o para las próximas elecciones, debemos depurar el sistema electoral. Debemos decirle al país la verdad con respecto a lo que está pasando internamente en el Consejo Nacional Electoral y lo que está pasando con nuestros representantes electorales. Y es lo que ha venido denunciando Ludwig Moreno y una cantidad de compañeros que han trabajado muy bien en el tema electoral, donde se constata que nuestros representantes electorales, nuestros representantes de la MUC ante el Consejo Nacional Electoral, uno de ellos, que es el señor Vicente Bello, fue diputado de la Asamblea Nacional por el Movimiento Quinta República en el año 1998. Luego es absorbido por la Mesa de la Unidad Democrática y hoy en día es nuestro representante electoral, el mismo que firmó el día 26 de septiembre, tengo la fecha anotada, antes de las elecciones del 7 de octubre, creo que fue el 26 24 de septiembre. 24 de septiembre, exactamente. Sí. Ellos avalaron
que había 1.500.000 personas sin huellas dactilares en el registro electoral, sin pensar o pensando claramente de que esto no podía tener alguna repercusión en los resultados electorales. Y como bien sabemos, en esa elección Chávez contra Capriles, la elección fue por más de 1 millón de votos, la diferencia que dio el resultado del Consejo Nacional Electoral. Y luego, posteriormente, la diferencia el 14 de abril fue mucho menor, que fueron 200 o casi 300.000 votos a favor del candidato oficialista, lo cual 1.500.000 votos sí hace la diferencia para poder montar un fraude en el país. ¿Quiénes son esas personas de la Mesa de la Unidad Democrática a quienes ustedes le han hecho llegar estas denuncias y que han hecho caso mismo a las mismas? Mira, nosotros después del 14 de abril hicimos una cantidad de denuncias, incluso para que ingresaran nuestros testigos electorales, nuestros testigos y técnicos electorales, al tema de la revisión y el tema de lo que se estaba generando en el país en ese momento, que fueron los días del 14, 15, 16, que fueron los días más claros. El día 15 de abril hicimos una denuncia pública. Yo arranqué una denuncia por Twitter porque me escriben varios compañeros técnicos electorales y me dicen: Eduardo, tenemos que hacer presión porque nos están sacando de la revisión, nos están sacando de la auditoría, no nos permiten entrar a la auditoría, tanto factores de oposición como factores del gobierno. Y resulta que luego de esto montamos una campaña por Twitter y exigimos que los factores de ESDATA, que factores de voto limpio, Súmate y otros factores que tienen técnicos especialistas en el tema electoral participaran de la auditoría. Total que se negaban a dar el permiso a la auditoría a la gente de ESDATA, a la gente de voto limpio, y producto de una presión, cuando empezamos a explicar que esto estaba ocurriendo porque había cierta complicidad con algunos funcionarios que pertenecen a grupos económicos dentro de ciertos intereses que están cuidando internamente en los factores políticos, hicimos la denuncia y permitieron que ESDATA participara de la auditoría. Ellos hicieron las denuncias respectivas, pero posteriormente fueron aplacando, fueron bajando las aguas, fueron calmando al pueblo, nos llamaron a que nos fuéramos a la casa, que pusiéramos salsa y que bueno, que dejáramos esto así porque se iban a llevar a instancias internacionales. Hoy, hasta el sol de hoy, no le han dado una explicación al país de por qué el fraude electoral del día 14 de abril ha quedado en el olvido. Milton, dado a esto que nos está comentando Eduardo, el movimiento estudiantil tiene pensado apoyar y participar en las elecciones primarias en cara a las próximas elecciones parlamentarias. ¿Cuál es la posición del movimiento estudiantil? Mira, bueno, hablar como posición en general del movimiento estudiantil, tenemos que recordar algo. El movimiento estudiantil es algo que engloba a todo lo que es el universo de estudiantes que se encuentran inscritos en cualquier universidad. Y realmente decir una postura como que si fuéramos una organización definida en donde se está hablando de que a nivel nacional se conocen cuáles son los representantes de ese movimiento estudiantil, sería mentir a las personas. Y la realidad que nos encontramos hoy en día es que el movimiento estudiantil es algo completamente aislado en el sentido de que realmente no existe una conexión que se mantenga una misma línea en Caracas, que se mantenga una misma línea en Anzoátegui, que se mantenga una misma línea en el Zulia, y así sucesivamente, por lo que difícilmente se puede hablar del movimiento estudiantil como uno solo. Habrán unas personas que dicen que son movimiento estudiantil y dicen que apoyan las parlamentarias, habrán otras personas que dicen que son movimiento estudiantil y que dicen que no las apoyan, habrán otras personas que dicen que son movimiento estudiantil y que dicen que nada más se van a quedar en lo que les compete a los problemas de la universidad, ¿entiendes? Entonces, hablarte de una posición en específico, si te puedo hablar por la posición mía y por la posición de muchos de los chicos que están con nosotros acompañándonos, que es que, mira, realmente bajo estas condiciones, porque lo grave de todo esto es que la gente tiene que comprender, porque en Venezuela las personas tienen a veces muy poca memoria. La gente dirá, pero ¿qué representan 1.500.000 personas en ese registro electoral sin huella? Primero, que la ley orgánica de procesos electorales te dice que para ser un elector tienes que tener huella. Por lo tanto, si no tienes huella no eres un elector, y si no eres un elector y vas y haces el derecho al sufragio, estás cometiendo un fraude electoral, por lo tanto ya es un fraude. Segundo, tienen que recordarse cómo funciona lo que es la máquina captahuella. La máquina captahuella, para los que tuvieron la oportunidad de ser testigo de mesa en algún momento, yo por mi parte fui testigo de que cuando llegaban personas que sencillamente o no tenían la huella registrada, el sistema le permitía registrar las huellas en ese momento.
O sea, eso es grave, eso es Wow. una inconsistencia a nivel de sistema de información. Como algo tan delicado como lo que tiene que ver con una votación, en el momento de la elección es que le dice a la persona que dale, registra tu huella, no hay problema. Eso es algo completamente inconsistente. Y si ustedes leen varios artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, específicamente lo que es el funcionamiento de esa máquina capta huella, te dice que pueden registrar huella si no está en la base de datos, si no coincide con la base de datos, y si la persona tiene que no coincide con las huellas registradas. Es decir, que si yo no voy a votar el día de mañana y otra persona va con una cédula a mi nombre, la máquina le va a decir, hey, ya esta huella está registrada, porque obviamente debe ser mi huella, pero el sistema le da la posibilidad de que registre la huella nuevamente, porque le está diciendo que no es compatible. Pero según la Ley Orgánica de Procesos Electorales le permite hacer eso. Estamos hablando de que fácilmente pueden agarrar 1.500.000 personas, multicedularlas y mandarlas a votar en diferentes lados en nombre suyo y en nombre de otra persona. Entonces esto es completamente situaciones anormales que no se pueden presentar. Entonces, si te puedo hablar de mi postura y del grupo de esas personas. Bajo esas condiciones, nuestra dirigencia o la dirigencia que representa a los sectores de oposición no pueden llevar a los electores a votar bajo esas condiciones. Porque primero estamos siendo inmorales o estamos siendo desde un punto de vista incorrecto porque estamos permitiendo un fraude con respecto a esta acta a lo que llaman el acta de la traición. El acta de la traición fue firmado el 24 de septiembre del año 2012, es decir, casi que 2 semanas antes del 7 de octubre. ¿Y por qué el señor Enrique Capriles después, en su documento de impugnación, pueden revisarlo también, que está el documento en línea en la página del CNE, en lo que son los documentos de elecciones, porque el señor Enrique Capriles, después que la Mesa de la Unidad firma que está de acuerdo con eso, mete ese documento en la impugnación? Es decir, se está contradiciendo ellos mismos. No hay incoherencia completamente en lo que están haciendo. Porque como yo después voy a pedir que hay fraude cuando yo un año antes estuve de acuerdo con que eso sucediera. Entonces, esa es la postura que te podemos dar de parte de este grupo al cual representamos, porque es un trabajo un poco más, digamos, lleva tiempo poder tener una misma opinión o tener una misma línea de acción en lo que tiene que ver con la parte estudiantil. Porque recordemos que el movimiento estudiantil hoy en día se encuentra demasiado no politizado, porque la gente entienda que no es lo mismo política que partidismo. Está demasiado partidista el movimiento estudiantil. Entonces, bajo esa premisa, es eso lo que está sucediendo hoy en día, pues. Fíjate lo siguiente, tenemos conocimiento que un grupo de estudiantes tenían planteado o estaban promoviendo el diálogo con el régimen. Entre estos estudiantes se encontraba Hasler Iglesias, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, y también Alfredo Grafe, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, entre otros líderes estudiantiles. Esto generó el rechazo, por supuesto, de algunos sectores porque no se estaba claro si ellos iban en representación de los estudiantes o de los partidos políticos. Y quisiera preguntarle, ¿cuánta injerencia tienen los partidos políticos sobre determinados grupos estudiantiles y por qué se rechazó en ese momento el diálogo planteado por estos jóvenes, entre otros? Cualquiera de los dos que quiera responder, o los dos. Adelante. Bueno, el nivel de presión, realmente el nivel de presión que hubo por parte de muchas personas del sector estudiantil, y no solo del sector estudiantil, sino también de la propia sociedad, y muchos pudieron ser testigos de ello, de que estaban en completamente desacuerdo, porque, o sea, ¿cómo te puedes tú sentar a dialogar contra un régimen que es ilegítimo desde el momento en que comenzó a hacer sus funciones el señor Nicolás, cuando el presidente fallecido murió, pues, valga la redundancia? Pero desde ese momento ya este gobierno es ilegítimo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos asentarnos a legitimar aún más a este gobierno que no solamente es ilegítimo? Este gobierno ha asesinado estudiantes, ha encarcelado estudiantes, torturado estudiantes. Entonces, cada una de esas personas, imagínense usted la impotencia, o imagínense todo el sentimiento que deben de sentir cada una de esas madres cuando parte de sectores de la oposición están dispuestos a sentarse a dialogar con este régimen. Muchos dicen que a nivel mundial se ha dado diálogos entre este tipo de gobierno. Pues no, porque si vemos las condiciones en las cuales se han dado diálogos, por ejemplo, vamos a enunciar el caso de Sudáfrica. Sudáfrica era otro tipo de gobierno, era un gobierno más que todo que venía de la monarquía inglesa y que reconoció como partes iguales a lo que es la representación de Nelson Mandela. Y cuando ustedes reconocen de partes iguales a esa representación, es que se pueden dar condiciones para el diálogo.
cosa contraria a lo que ocurre aquí. Aquí no hay condiciones para el diálogo, porque en el momento que tú estás en el diálogo, sales del diálogo, ya empiezan, igual siguen con la represión, igual siguen con los insultos, igual siguen con ese discurso que es completamente divisionista porque termina separando al venezolano. Entonces es como que si el diálogo no se hubiera efectuado. Antes de darle la palabra a Eduardo para que nos responda sobre este diálogo y la injerencia que tienen los partidos políticos dentro de algunos movimientos estudiantiles, quiero pedirles un favor muy especial a todos nuestros oyentes, y es que eleven una oración por el general Manuel Contreras Sepúlveda. Él es preso político del gobierno de Chile, se encuentra muy delicado de salud. Él es padre de nuestro querido amigo y colaborador Manuel Contreras Valdebenito. Eduardo, por favor. Ok, bueno, mira, realmente a mí me llega una comunicación 3 o 4 días antes del tema del diálogo. Fue una decisión que tomaron ciertas cabezas del movimiento estudiantil, federativos, son personas representativas dentro de sus universidades, los reconocemos porque sencillamente participaron en unas elecciones, pero eso no significa que ellos se van a atribuir sentarse en una mesa de negociación a espaldas de lo que ha ocurrido en el país y en contra de la coherencia que estamos llevando un grupo de jóvenes con respecto al tema de los asesinatos y con respecto al tema de la represión que se ha dado en Venezuela. Por eso es que nos negamos inmediatamente que discutimos, que nos llega el tema de la convocatoria, una invitación al tema del diálogo, porque empezaron a tocar cabezas de grupo, como que dijeron, vamos a invitar a Vitar por aquí, vamos a invitar a otro grupo representativo, para que no tuvieran rechazo. Inmediatamente dejamos nuestra propuesta, nuestra postura muy clara y respondimos a través de las redes sociales para que la gente supiera, porque aquí no tenemos que estar jugando gallo tapado. Aquí lo importante es que podamos decirle, que podamos ser libres, y si queremos ser libres de verdad, tenemos que empezar a ser sinceros con nosotros mismos. El día que empecemos a ser libres nosotros mismos, ese día verdaderamente vamos a transitar por los caminos de la libertad y la democracia en Venezuela. Por eso es que nosotros hemos decidido hablarle a la gente con claridad, dejar las mentiras a un lado, y el tema de la conveniencia, que me conviene esto porque voy a ser candidato, que me conviene esto porque me van a dar un curul, que me conviene esto. Realmente a nosotros, a este grupo de jóvenes que estamos conformando el tema de la resistencia nacional, una resistencia verdadera, que no se aprovecha del mensaje, como muchos se aprovecharon del mensaje para luego buscar una candidatura dentro del sistema, porque no estamos en contra que nadie pertenezca, que alguno que pertenezca a algún partido político, que pertenezca o que haga política. Sabemos que el que participa en política algún día va a querer aspirar a un cargo, pero dentro de este sistema lo que tratamos de decirle a la gente es que es totalmente incoherente que le digamos al país que nos vamos a postular para unas elecciones cuando le estamos diciendo claramente al país que estamos en una dictadura. Eso forma parte de la incoherencia que han demostrado ciertos grupos estudiantiles, ciertos grupos políticos que han dado una lucha en el país, que independientemente de la tendencia, terminan desechando su mensaje para enfocarse luego en el tema de su apetencia o de su mejor conveniencia. Entonces, realmente lo vamos a rechazar, cualquier circunstancia que haya en el país, vamos a rechazar este tipo de cosas, porque ya vivimos el año 2014, que fue un año trágico, donde quiero aclarar, en el año 2014 hicimos, varios compañeros dentro de todo el país, hicimos convocatoria al tema del rechazo, lo que se venía dando en Venezuela con respecto a la represión, con respecto a las muertes, con respecto al tema de la injerencia cubana en Venezuela, una cantidad de dificultades que estamos viviendo en el país, y salimos al paso porque veíamos que las organizaciones políticas no estaban dando respuesta a la situación que estaba dando el país. Claro, como no era un año electoral, sencillamente se hicieron a un lado. Bueno, el movimiento estudiantil, los jóvenes, la resistencia, asumimos ese vacío que había en ese momento como se asumió en el año 2007, 2008, 2009, donde en ese vacío estuvimos partícipes y llevamos unas batallas importantes en el país. Lo importante de esto es que podamos hablarle a los jóvenes con claridad, que haya un despertar, no solamente ideológico, sino un despertar de conciencia, un despertar que nos apunte verdaderamente a una lucha transparente, a una lucha pulcra, donde le hablemos a la gente demasiado claro, para que no haya dificultades a futuro, porque sencillamente vamos a enfrentar peores momentos de los que estamos viviendo hoy en día, y nos estamos preparando para eso. El tema de que nos organicemos por sectores, el tema de que hagamos las conferencias para hablar de estos temas como los que estamos hablando hoy en día, el tema del fraude electoral,
¿Por qué ocurren los fraudes electorales? ¿Por qué se avalan los fraudes electorales? Entonces, todos estos temas los estamos llevando a los distintos estratos de todo el país. ¿Cuál es la opinión del ciudadano común cuando ustedes llevan esos temas a la palestra pública? Milton. Bueno, mira, Ajá, el, sí. el rechazo es nulo prácticamente, porque cuando le enfocamos el tema de que están pasando ciertas cosas, la gente tiene la sensación de que sí está pasando algo, de que internamente en los círculos de poder, en las cúpulas de poder, está pasando algo. Entonces, cuando le hablamos a la gente con pruebas y le mostramos, por ejemplo, los documentos descargados de la propia página del CNE, donde 1.500.000 personas están inscritas sin huellas dactilar, que ya eso es un fraude avalado por los factores democráticos, y las otras pruebas que hemos estado demostrando, el tema de la injerencia cubana en Venezuela, el tema de la omisión de lo que se ha venido haciendo, el tema de los presos políticos, el tema de la represión, el tema de que se siga diciendo, se siga admitiendo de que en Venezuela, o se siga machacando que en Venezuela hay una democracia, que sigamos participando en elecciones porque hay democracia, que dejemos de un lado y dejemos el cuento de la dictadura, porque eso es falso, porque no los han dicho. O sea, que dejemos la exageración, porque eso no está pasando en Venezuela. En Venezuela hay plena democracia, desde nuestros factores. Entonces, cuando nos hablan de esa manera, no nos queda otra que abrirnos paso, separarnos de esto y verdaderamente apuntar a donde tenemos que apuntar. La conciencia de la gente con un mensaje claro. Tenemos una guerra en el país, una guerra que el régimen busca meternos en un camino de enfrentamiento político, de enfrentamiento de choque, ¿no? De choque entre dos cuerpos. Llevarnos a la calle a matarnos. Nosotros creemos que sí tenemos una guerra, pero una guerra donde el terreno son las mentes, que es el terreno a conquistar. El tema de cuáles son nuestras armas, estos pocos medios que nos quedan, estas pocas redes que nos quedan para comunicarnos. ¿Y cuáles son las balas? Un mensaje claro, un mensaje sincero y un mensaje que verdaderamente apunta a donde tenemos que apuntar, y nuestro mensaje final es el tema, que es el tema focal, que es el tema de la libertad. Resistir hasta lograr nuestra libertad. Una sociedad sumisa, Milton, no es capaz de derrotar una tiranía. ¿Cómo hacemos para que el venezolano se convierta en un ciudadano responsable, dueño de su destino? ¿Cómo logramos ese despertar? Porque sin duda los factores de oposición que no se oponen a nada han logrado adormecer a la ciudadanía de una forma impresionante. ¿Cómo despertamos a esa gente? Bueno, a medida que las personas vayan conociendo bien lo que es la palabra ciudadano, lo que corresponde el ser ciudadano, el que conozcan sus derechos y cuáles son sus deberes con respecto a su país, que logren tener esa conciencia y que más allá de lo que puedan pensar desde el punto de vista individual o de a quién puedan representar, si pueden representar a un partido u otro, cuando lleguemos a ese nivel de conciencia es que realmente podremos tener la capacidad de elegir bien. Ahora, ¿cómo lo logramos? Oye, que existen muchas técnicas y mecanismos que lamentablemente hay que asumir con toda responsabilidad, y hay muchas personas que no les gusta que se les diga esto, pero somos de los que creemos que estos no son resultados a corto plazo. Es lamentable decirlo y podrá ser decepcionante para muchos, pero el que piense que podemos sacar de aquí resultados a corto plazo, estamos equivocados, porque lamentablemente muchos creen que el problema es solamente salir del régimen, y el problema no es solamente salir del régimen. El problema es que el momento de la transición y la instauración de la democracia se dé de manera correcta. Es decir, cuando las personas realmente comprometidas con la libertad empiecen a hacer todo el trabajo arduo y duro, y lleguemos a ese momento en donde la libertad llegue finalmente a Venezuela, por allí van a haber muchas personas que van a estar como que queriendo pescar en río revuelto. Y es allí en donde el trabajo que tengamos que hacer previo a eso sea tan consciente el ciudadano para que sea capaz de darse cuenta de esas personas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que nosotros tengamos que aceptar candidatos que realmente no puedan tener una buena representación en un parlamento? Por ejemplo, un parlamento es algo sumamente delicado, como que se pueda lanzar cualquier individuo, alguien que está terminando su bachillerato y que, o sea, no es por menospreciar, porque ese es el discurso en el cual el régimen quiere llevarnos.
no es por menospreciar, pero aquí tenemos que hacerle entender al ciudadano que para poder ser un país, porque es que a Venezuela le encanta copiarlo de afuera, a Venezuela le encanta cómo es Estados Unidos, a Venezuela le encanta cómo es Europa, le encanta cómo son los países desarrollados, pero el venezolano no se pregunta qué es lo que tenemos que hacer nosotros para llegar a ser como esos países y no tengamos que estar viendo hacia afuera, sino que podamos ver hacia adentro y nos sintamos orgullosos de lo que hay adentro. Pero para ello tenemos que despertar esa conciencia, tenemos que saber elegir, tenemos que saber conocer los candidatos, tenemos que saber conocer las personas que están en los partidos políticos, porque entendamos algo, el poder deriva de la capacidad que tienen los gobernantes de hacer que los gobernados puedan obedecer. Los gobernados somos nosotros. Si nosotros realizamos un acto de oposición o un acto de desobediencia a cosas que a nosotros nos parecen inmorales, a cosas que a nosotros nos parecen contrarias a los principios que debe de tener nuestra república, oye, fácilmente el poder de uno como ciudadano no tiene la capacidad para cambiar todas estas cosas que se están haciendo mal, desde el punto de vista para cualquier lado, porque aquí tenemos que ya dejarnos la hipocresía a un lado de que los trapitos se lavan en nuestra casa, no, porque es que precisamente por estar lavando ese discurso de lavar los trapitos en casa, desde abajo no se cambian las cosas, a menos que tengas mucho apoyo popular, que no existe ese apoyo todavía. Entonces, mientras eso no exista, las altas cabecillas, que son los que están dañando esta lucha, no van a hacer lo que necesitamos hacer para que el país funcione de manera bien. Y que quede claro, aquí no estamos hablando, tenemos que entender otra cosa también. La república necesita de centros democráticos para que pueda existir. Una democracia necesita de centros democráticos. Son la familia, son partidos políticos, son asociaciones, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles. Y cada uno de estos centros democráticos que existen en esta democracia, en una democracia, tienen que fortalecerse. Es decir, a todas las personas que nos están escuchando, tenemos que entender que por muy decepcionados que nos podamos sentir ahorita de la dirigencia opositora, el mal no son los partidos políticos, porque una democracia y una república se basa en el respeto a las partes, sea cual sea la ideología. El problema son las altas dirigencias que están dañando esto, porque si nosotros atacamos directamente a los partidos políticos, yo provenía de un partido político y yo les puedo afirmar que en los partidos políticos hay personas que son humildes, que son trabajadoras, que quieren un bien para el país también, pero que lamentablemente no conocen de toda esta información y que no se atreven a levantar su voz en contra de la tiranía y de la opresión y de los cogollos que existen internamente en sus partidos políticos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender todos. El trabajo es fortalecer cada una de estas instituciones democráticas en la sociedad para poder lograr ese cambio y esa transición que el país merece. Fíjate lo siguiente, pero ¿cómo fortalecemos a estos partidos cuando los cogollos de siempre están allí y no permitan la participación ni la alternabilidad de los liderazgos dentro de esos partidos? Tengo entendido, Milton, que tú eras responsable juvenil del partido Voluntad Popular en el estado Anzoátegui, que decidiste renunciar a la militancia de ese partido. ¿Qué fue lo que te motivó a renunciar a Voluntad Popular? Bueno, antes de llegar al punto de la renuncia a Voluntad Popular, tengo que expresar que antes de yo entrar al partido político, yo fui una persona que empecé en este mundo de la política en el año 2012, participé por primera vez como testigo de mesa en las elecciones de Capriles contra Chávez y me empezó a gustar este mundo y me empecé a involucrar en lo que tiene que ver con las cuestiones estudiantiles. El 2013 tuvimos un año de paro universitario a nivel nacional y estuvimos plenamente involucrados. Y todo ese tiempo, todo ese año, desde el año 2012 hasta el año finales de 2013, yo estuve observando el comportamiento, estuve estudiando las ideologías de cada partido, estuve viendo las personas que integran los partidos políticos y es allí cuando después de mi estudio yo decido que me gusta Voluntad Popular para trabajar y tomo la decisión de entrar a Voluntad Popular. Entonces, una vez dentro de Voluntad Popular, por supuesto que tengo que acotar que el equipo de ANACO, de verdad que un saludo si nos están escuchando a las personas de ANACO, de ese equipo que realmente son unas personas con unos altísimos valores, que respetan mucho lo que es la ética de trabajo y que bueno, somos como quien dice un punto bueno para la sociedad y estoy seguro de que en muchos otros partidos políticos también existen personas así, pero hay que alzar esa voz. Entonces, mi renuncia llega porque antes de yo entrar a esos partidos políticos, lo primero que yo hice fue leer lo que es el mecanismo de la no violencia y de verdad que siempre estuve enamorado de esa filosofía de trabajo y siempre la estuve pregonando a mis compañeros, a mis amigos. Al principio me llamaban, mira, chico, pero tú lo que estás es loco. O sea,
porque claro, son ideas anormales, son ideas que son completamente nuevas y que son difíciles de incrustar en los sistemas, ideas innovadoras cuando ya se viene de trabajar de una forma. Entonces, yo siempre tuve como que esa espinita clavada de trabajar con la no violencia, trabajar con la no violencia. Entonces veo que por lo menos Voluntad Popular pregona la no violencia entre sus líneas de partido y bueno, con más razón tomé la decisión de entrar. Entonces, ya a finales de estos últimos tiempos, cuando yo voy a tomar la decisión de entrar, de salir de Voluntad Popular, por supuesto que viene dada a raíz de toda esta información que vengo conociendo, de esta firma de la cuestión del acta de la traición, en donde cabe destacar que no solamente se firma y se avala que 1.500.000 electores sin huella están en el registro electoral, sino que si ustedes pueden chequear esa acta más abajo en los gráficos, tienen que darse cuenta en la columna del registro electoral hasta el año 2000, que era de 9 millones de personas. Después en el 2001 se inscriben 37.000 electores. 2002 se inscriben a un alza de más de 500% a 400.000 electores. Después en el 2003 a 500.000 electores. Y el año 2004, que es el año clave para nuestro país, como lo es el año del referéndum revocatorio, se inscribieron 2.300.000 personas. Ni siquiera en el año 2012, que es donde ya teníamos una población de 30 millones de habitantes, se inscribieron 2.300.000 personas. Se inscribieron 700.000 nada más. Entonces, posterior a eso se inscribieron 1 millón y 1 millón. Es decir, año de referéndum revocatorio y 2 años después el año de la elección presidencial contra Manuel Rosales. Entonces, esos hechos es lo que uno tiene que darse cuenta y observar. Cuando yo veo esta información, yo realmente, si yo hubiera sabido esta información, yo no tomo la decisión aún de entrar a un partido político. ¿Por qué? Porque si eso está firmado por la Mesa de la Unidad Democrática, quiere decir que aparentemente el resto de las 17 organizaciones que conforman la Mesa de la Unidad tienen que conocer esa realidad. O sea, yo no creo que solamente Enrique Capriles estaba consciente de esa acta. Estoy seguro de que cada una de las organizaciones conocía eso. Y si la organización a la cual yo pertenecía también conocía eso, oye, vamos mal. Vamos mal porque le estamos mintiendo a la gente. Porque le estamos llenando de ilusiones con que vamos, que sí se puede, que sí se puede, que sí se puede, mientras en el registro existen 1.500.000 personas de manera fraudulenta sin huella. Entonces, a raíz de eso es que viene mi decisión de finalmente salir del partido Voluntad Popular, pero que sin quede constancia de que los partidos son fundamentales para la democracia siempre y cuando se depuren desde adentro. Los militantes tienen que buscar esa depuración, tienen que buscar que sus autoridades sean legitimadas, es decir, que se realicen votaciones internas, que se le den paso a los nuevos liderazgos, porque lamentablemente son los liderazgos de siempre los que han tomado las riendas de este país y de toda la oposición que hoy en día estamos en contra de este régimen venezolano. Eduardo, ¿quiénes son esos supuestos líderes que se quitaron el traje de resistencia porque les llegó el momento de decidir entre la libertad y una curul? ¿A quiénes te refieres? Sí, bueno, yo he estado por lo menos bombardeando en el tema de las ideas, en el tema de ese despertar. Claro, no coloco nombres para evitar dañar susceptibilidades, dañar el tema de que haya algún cariño con respecto a algún candidato o alguna persona en específica o algún político. Pero en el año 2014 ocurrió lo mismo que ocurrió en el año 2008, 2009. El movimiento estudiantil venezolano venía haciendo un trabajo magnífico, puro, que no tenía contaminación alguna. Luego que se hizo ese trabajo, las organizaciones políticas y los factores, la dirigencia política nacional agarró con pinza a los diferentes líderes. Yo en el año 2008 decido separarme de mi partido político y a los compañeros que hacíamos vida en ese movimiento del 2007, porque pertenezco a esa generación, yo les sugerí que hiciéramos un gran movimiento nacional donde estuviéramos agrupados todos los diferentes liderazgos con la función de avanzar hacia la libertad. Si hubiésemos logrado eso en ese momento, hoy fuese otra historia. Realmente estos compañeros me decían: no, Eduardo, no te salgas del partido porque tenemos que cambiar esto desde adentro. Yo le dije: no, porque el sistema los va a absorber, el sistema los va a convertir en parte del sistema, así ustedes no quieran. Ustedes no pueden creer que entrando desde abajo ustedes van a llegar a presidente del partido, coordinador del partido, de un día para otro, porque no se los van a permitir. Vamos a construir una gran fuerza nacional desde ese momento. Y la respuesta de mis compañeros fueron que no. Uno de esos compañeros, que
siempre tuve mis dudas acerca de su persona, era Ricardo Sánchez y otros compañeros que pertenecían a esa generación. Les sugerí, yo no pertenecía a la estructura alta, como quien dice, la estructura alta del movimiento estudiantil, pero me encargaba era el tema organizativo, me gustaba era el tema de las bases, el tema de organizar abajo. Posteriormente a eso, todos estos jóvenes se involucraron en los partidos políticos. ¿Qué hicieron los partidos políticos? Le chuparon el liderazgo. O sea, se nutrieron de la frescura que venía dándole y la credibilidad que venía dando la juventud al país. Recuerdo en que ese momento los altos niveles de credibilidad lo tenía el movimiento estudiantil venezolano y la Iglesia Católica. Lo demás no existía prácticamente, no estaban haciendo vida. Luego viene lo que se llamó la reforma constitucional, que nos abandonaron, muchas organizaciones nos abandonaron en ese momento, decidimos asumir el compromiso, luego viene la enmienda constitucional, perdemos la enmienda, y luego vienen las elecciones a gobernadores, que fue posteriormente en ese mismo año 2008. En ese mismo año 2008, el movimiento estudiantil ya está sumamente ya contaminado, dañado por los factores políticos. Yo me decepciono, pero empiezo a trabajar desde otro punto de vista, de otra óptica, y empezamos a recorrer el país con un mensaje muy claro con respecto al tema de la resistencia. Desde ese momento empezamos a nutrir a la juventud con respecto al tema de combatir a la dictadura y enfrascarnos en el tema de la depuración total del sistema. Esas personalidades, como quien tú dices, lo hicieron en ese momento. En el 2014 sufrimos una gran intromisión de los factores políticos con respecto al tema del mensaje. Era claro que estamos viviendo un momento trágico en Venezuela, que tenemos el tema de la dictadura encima, que tenemos represión, tenemos una cantidad de improperios, tenemos el tema de dificultades que hemos vivido nosotros como venezolanos, pues como persecución política, atropello, vejaciones, toda esta cantidad de cosas. Esos políticos se aprovecharon del mensaje que estaba calando en ese momento. Y te puedo nombrar una cantidad de políticos que se montaron, o sea, y te respeto a algunos como a otros que ya le perdió el respeto. Pero ciertamente aprovecharon el mensaje y empezaron a nombrar la palabra resistencia. Y la gente empezó a creer en ello y asumieron esta conducta como tal. Luego le mencionan al país un tema que pareció no tener cierto sentido al principio, luego la gente medio lo entendió, pero no tenía las posibilidades de tener un objetivo claro, era el tema del nombre de la salida. Estuvimos en contra del tema nombre de la salida porque era muy al choque, o sea, decías de una vez lo que estabas buscando, y obviamente iba a tener un rechazo y el régimen iba a buscar la manera de plegarse a eso para utilizarlo en nuestra contra, que era un golpe de Estado, que aquello y que lo otro. Luego vienen ciertas situaciones, se da el tema de recoger firmas, de la constituyente, una cantidad de cosas que se han ido transformando para morir en lo que estamos muriendo hoy, que es el tema electoral nuevamente. Tema electoral al cual, volvemos al punto inicial, no se han dado las condiciones de estos factores políticos para que nos den una respuesta necesaria para tener unas elecciones totalmente limpias y transparentes. Ojo, ya ese punto para nosotros ya pasó, porque ya nosotros lo declaramos como que vencido, porque ya asumimos como tal el tema de que en Venezuela hay una dictadura y por lo cual nosotros no podemos de manera aberrante, de manera contraria, asumir una postura de que ahora vamos a ir a unas elecciones pero estamos en dictadura, ¿ok? Entonces, principalmente el tema de definir qué somos, qué estamos buscando, hacia dónde vamos la resistencia, hacia dónde va el país, si nos vamos a seguir calando que este régimen siga atropellando al pueblo, si nos vamos a seguir calando que la juventud siga muriendo en las calles, que le sigan poniendo balas en la cabeza a los jóvenes y a los niños en nuestras calles. Eso es lo que estamos discutiendo hoy en día. Si nosotros nos hacemos los sordos, nos hacemos los ciegos, nos hacemos los mudos, y bueno, vamos a una nueva elección con este mismo sistema electoral, nos aprobaron, nos volvieron a colocar a las mismas autoridades electorales, nos volvieron a colocar el mismo REC, nos volvieron a colocar las máquinas, nos volvieron a colocar todos los mismos mecanismos, inclusive la Mesa de la Unidad Democrática no tomó en consideración las denuncias con respecto a nuestros representantes de la MUC dentro del registro, dentro del Consejo Nacional Electoral, como son Vicente Bello y Roberto Picón, personas denunciadas de tener
contactos con el gobierno, de tener financiamiento del gobierno, o estar trabajando o muy cercanos con ellos, o haber trabajado en tiempos pasados con ellos, o haber sido electos candidatos por Movimiento Quinta República o el Polo Patriótico, o el Patria para Todos, el Partido Patria para Todos, y hoy pertenecen a la Unidad Democrática. Entonces, realmente deja mucho que desear, y lo otro que deja mucho que desear es el tema de la complicidad, el tema del silencio, de lo que viene ocurriendo en el país con la persecución política, lo que viene ocurriendo en el país con los homicidios, y la MUC como que si esto no importara. Y vemos, la gente se pregunta, yo me monté en un autobús, hoy estuve en un autobús, y la gente lo que hablaba era cómo la MUC dice ahora de que hay una injerencia del gobierno de Estados Unidos, cuando lo que están sancionando son a unos bandidos que se robaron los reales de Venezuela. Entonces, ¿cómo explicamos esto al país? Y lo que estamos viendo es una gran complicidad, una gran conchupancia, o algún miedo que hay internamente, como quien dice, un rabo de paja, que no quiere que se descubra algo que hay en lo interno. Entonces, nosotros vamos a seguir con la crítica, vamos a seguir llevando el mensaje de la conciencia. Mañana tenemos una actividad, o por medida de seguridad no vamos a decir dónde tenemos la actividad, pero tenemos una actividad muy importante, donde vamos a hablar alrededor, hay más de 50 jóvenes llamados para mañana a una reunión para hablarles de este tema, para seguir sembrando el tema de la conciencia y el tema de la claridad que debemos tener para enfrentar estos temas. Aquí pregunta Noel Pereira, ¿qué opinan ustedes sobre la injerencia cubana? Milton. Una catástrofe, una aberración. Como nosotros tenemos, como nuestro ilegítimo, ya ni siquiera quiero usar la palabra porque va en contra de lo que estoy profesando, que es dejar de legitimarlos a ellos. Ya ustedes saben quiénes son, no hace falta mencionarlo. Permiten ellos y tienen el discurso contra el imperialismo, que el imperialismo, sí, realmente aquí tenemos un imperialismo chino, tenemos un imperialismo cubano, tenemos un imperialismo ruso, un imperialismo árabe, y que lamentablemente aquí Venezuela se ha convertido como que en la cuna del narcotráfico, el puerto libre del narcotráfico. Nada más y nada menos que el puerto libre del narcotráfico. Entonces, ¿qué soberanía estamos hablando? Y es allí donde viene lo que es la parte de la conciencia del país. Y yo estos días estuve pensando en lo de que como que hay como que diferentes Venezuela, pareciera que hubieran diferentes Venezuela, porque es que está una Venezuela en donde están personas que lo están arriesgando todo, sus vidas, su seguridad, su integridad por el país. Está otra Venezuela en donde unos están asegurando su cuota de poder. Está otra Venezuela en donde pareciera que nada ocurriera, porque es parte de lo que tiene que ocurrir. Por eso es que nosotros hacemos mucho hincapié en esto, que no es a corto plazo, porque si ustedes salen en este preciso instante a la calle, ustedes ven gente que está tomando cerveza, ustedes ven gente que está rumbeando y que se toman fotos en discoteca y que están haciendo cualquier actividad normal y se la pasan yendo a la playa y de fiesta y de viaje. Entonces, es parte de la conciencia que uno tiene que sembrar en toda lo que es la población, lograr esas personas comprometidas, lograr venezolanos patriotas que defiendan a su país y no precisamente como un fusil, como quiere poner al gobierno ahora y que a defendernos del imperio, que déjense de creer de eso, que el imperio aquí no nos va a invadir. Aquí sencillamente se sancionaron a 7 funcionarios corruptos que lo que hicieron fue desfalcar al país. Eso es lo único que ha pasado aquí en Venezuela. En el caso de que nos esté escuchando alguna persona del oficialismo que estén descontentos, aquí tenemos que ser objetivos y claros, denunciar lo que está pasando, ser críticos de lado y lado. Porque aquí, si nosotros apartamos nuestras ideologías y apartamos el color del partido en el que vestimos, nos damos cuenta que todos estamos en la misma cola por los pañales, estamos todos en la misma cola por los alimentos. Somos víctimas del AMPA, somos todos venezolanos y juntos tenemos que salir de esto, sea de donde sea, hermano. Tenemos que pensar de que es un grupo que se está repartiendo el poder de color en color, mientras somos los mismos que estamos sufriendo. Este que les está hablando acá es un ciudadano común y más como todos ustedes, las personas que nos están escuchando, y todos sufrimos esto. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo para esto. La injerencia es demasiado grande. Tenemos que ponerle punto fin a esto y llevar a nuestro país a la verdadera soberanía. No se trata de que le vamos a dar paso a salir de este sistema para que vengan el gobierno de Estados Unidos a gobernarnos, no, porque este conflicto lo tenemos que solucionar nosotros los venezolanos. Se trata de que sea el venezolano quien tome sus decisiones. Eso es lo que tenemos que lograr y eso es lo que tenemos que apuntar.
Sí, antes de darle la palabra a Eduardo con respecto a la injerencia cubana, para conocer su opinión, quiero aquellos que siempre andan rasgándose las vestiduras, implorando y exigiendo unidad, pueden estar tranquilos, porque el PSUV y la Mesa de la Unidad Democrática se encuentran más unidos que nunca, ya que ambos factores se han manifestado en contra de estas sanciones, arropándose de un falso nacionalismo, acusando de injerencista estas sanciones cuando únicamente son sanciones para estos 7 funcionarios ñángaras, violadores de derechos humanos, ladrones y sinvergüenza. No hay más nada. Aquí nadie ha hablado ni de invadir nada ni de nada. Esos son cuentos chinos y pendejadas que inventan para estarnos entreteniendo y no ocuparnos de lo que realmente tenemos que ocuparnos, que es de rescatar la soberanía de Venezuela. Adelante, Eduardo. Bueno, no metamos a Más Unidos en ese paquete. Mira, No, digo yo que están unidos, más unidos no. mira, realmente nosotros estamos muy claros del tema de la injerencia cubana en Venezuela, lo denunciamos en reiteradas oportunidades. En esa oportunidad donde nos encadenamos en la Embajada de Cuba para denunciar, hicimos un trabajo demasiado arduo para demostrarle al país que el presidente había fallecido tiempo atrás y no como lo estaban diciendo que el presidente estaba en recuperación. Si no hubiésemos dado ese paso, yo estoy totalmente convencido que quizás no ahorita estuviéramos todavía con el cuento de que el presidente se está recuperando, de que Chávez se está recuperando, pero si hubiesen estado un tiempo largo y dándole más larga al tema de que la recuperación de Chávez era posible, de que íbamos a tener a Chávez de vuelta en el país, de que siguiéramos esperándolo, de que las fuerzas populares y aquello y el cuento que se inventa esta gente. Por eso es que nosotros estuvimos muy claros al principio que la injerencia cubana, con respecto al tema del G2 cubano, el tema del mensaje, el tema de la intención que tenía el comunismo ahora en Latinoamérica, el tema del Foro de Sao Paulo, toda esta cantidad de manifestaciones que se han dado con respecto a tomar el poder, no solamente en Venezuela, sino del mundo, siempre lo han tenido. Y ahí es donde copiamos el tema del fracaso, de lo que han venido haciendo con respecto a su mensaje. Pero hay que dejar claro algo. Chávez se podía dar el lujo de alargar esto el tiempo que le fuese necesario, porque él sí pensaba que tenía a su pueblo arrodillado, él lo pensaba. Y la gente le seguía el juego, ¿no? Pero Maduro tiene que acelerar ese proceso porque no tiene liderazgo, no tiene el liderazgo no solamente en el tema interno con respecto al pueblo, a su sector, al sector chavista, sino el liderazgo de estos países que con chupancia, con PDVSA y con la cantidad de recursos que se han dado en Venezuela, han dilapidado nuestra riqueza y se han manifestado a favor de lo que venimos observando, como ocurrió en el día de ayer por CNN en español, donde Estados Unidos y otros países de Europa están desmantelando una red mafiosa donde forman parte mafias rusas, mafia china, mafia cubana, mafia venezolana. Esto es lo que venimos observando hoy en día. Ya no solamente el tema de la injerencia cubana, tenemos el tema de la injerencia china, tenemos el tema de la injerencia rusa, tenemos el tema de los iraníes, tenemos mucha injerencia en el país, pero pareciera que a nuestros factores, a los factores de la oposición, pareciera que no le interesara este tipo de injerencia, porque quizás, y es lo que dejamos en el aire, quizás es porque tienen un mismo modelo de pensamiento, quizás es porque tienen una misma tendencia ideológica, quizás no muy radical a la del régimen, pero sí pertenecen a la misma ala de izquierda, ¿no? Y esto es lo que queda claro, el régimen ataca a una derecha en Venezuela que no existe. En Venezuela no existe una derecha. En Venezuela todos los partidos de oposición son de izquierda, y muchos de estos partidos de izquierda están inscritos en la Internacional Socialista. Y eso hay que dejarlo muy claro. Cuando tú observas a personalidades de la oposición que hacen un viaje y regresan al país con un mensaje que Maduro no es Chávez, de que Maduro traicionó el legado de Chávez, cuando vemos este tipo de mensajes es porque después que vienen de un viaje, alguien les metió en la cabeza y dijo, no te metas con Chávez, no te metas con ese, no te metas porque Chávez es el líder, no te metas, ese es el mensaje que le transmiten. Y ahora defienden a Chávez después de muerto. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos defendiendo una ideología que está muriendo. Estamos afianzando
al peor error que ha tenido Venezuela, como es el señor Chávez, que es el culpable de lo que estamos sufriendo hoy en día en Venezuela, porque el que dejó esta desgracia fue el presidente Chávez, el dictador Chávez. Entonces, realmente lo que estamos viviendo hoy, y lo que estamos viendo hoy con el tema de la injerencia, lo vamos a seguir denunciando. Lo que hicimos en la Embajada de Cuba, demostramos ante el país que teníamos el coraje, que teníamos la capacidad organizativa de decirle a Venezuela que hay un movimiento claro, que hay un movimiento cónsono y coherente con las dificultades que vive el país, que no vamos a callarnos, que vamos a enfrentar esas dificultades y que en la peor circunstancia que podemos observar, y ahí es donde quiero tocar el tema a reflexión de nuestro amigo Rodolfo González, que Dios lo tenga en la gloria, una persona que nunca se rindió, una persona que verdaderamente luchó contra el comunismo, que era un digno batallador de la democracia y de rescate de la libertad en Venezuela, una persona digna de admirar. Para nosotros, Rodolfo es un gran amigo y seguirá siendo su familia muy, muy amiga. Pero hoy nos llena de mucha indignación ese trágico momento que vivimos en la madrugada del día de hoy. Y lo vamos a seguir denunciando porque no puede seguir ocurriendo esto en el país. Cuando vemos este tipo de cosas y pareciera que no ocurre nada porque nosotros estamos estancados. Tenemos como un tapón que no nos deja avanzar. Ya va, no protesten. Ya va, no hagan esto. Ya va, aquello y lo otro. O sea, o nos llevan a una mesa de diálogo, porque ocurrió en el año 2014, por ejemplo. En el año 2014 convocamos, para volver al punto inicial, cuando comenzamos la conversación, en el año 2014 sí convocamos nosotros unas protestas a nivel nacional. Convocamos a los jóvenes, convocamos a la sociedad civil en general a que participaran del descontento generalizado en las calles, de manera cívica, de manera pacífica. El gobierno logró infiltrar las manifestaciones, creando violencia, creando ciertos grupos de terror. Se crearon ciertas manifestaciones de barricadas y aquello y lo otro, cosas que son válidas en el tema de la lucha por el rescate de la democracia. Para nuestra manera de ver, quizás una realidad es distinta de la otra. No podemos criticar a los movimientos de Táchira porque están sufriendo una realidad totalmente distinta a la del resto del país. No es lo mismo lo que sufre Táchira a lo que sufre Anzoátegui, a lo que sufre Caracas, a lo que sufre Monagas, a lo que sufre Guárico. Por eso es que entendemos ciertamente la crisis que están viviendo nuestros compañeros tachirenses. Entonces tenemos este problema con respecto al tema interno, y nosotros no vamos a desmayar, vamos a decirle al país en los próximos días cuáles son los mecanismos para poder avanzar en torno a la coherencia y darle ciertas líneas estratégicas donde quede claro que la resistencia actualmente no tiene cabezas visibles, no tiene como quien dice, un jefe, pero sí vamos a tratar de darle ese contenido y ese mensaje para que la gente no se vaya a volcar a las calles, como quien dice el gobierno, de manera desbandada, sin tener una línea de acción, sin tener un propósito, y ese propósito es la libertad, pero tenemos que llenarlo de contenido, tenemos que enriquecerlo. Sin duda. El gran problema que yo veo aquí con el tema de la ideología es que mucha gente no ha caído en cuenta que en la Cuarta República tuvimos socialismo y que en esta Quinta República seguimos teniendo socialismo y que el socialismo no se combate con más socialismo. El gran problema es que no hay visiblemente o no se vislumbra todavía, la gran población de Venezuela no conoce todavía una persona que dé una batalla por las ideas, que enamore de verdad al país y le diga sí se puede vivir de manera diferente. ¿Cómo hacemos? Porque obviamente sin otro modelo de oposición no vamos a tener otro gobierno. Porque es así, o sea, el socialismo no se combate con más socialismo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo aglutinamos a estas personas que pensamos diferente y que queremos, por supuesto, un país diferente? Bueno, allí es donde va a venir yo estoy seguro que no lo conocemos porque quizás esa persona todavía no lo sabe. Quizás esa persona dentro de sí misma no ha llegado a entender que tiene un deber con su país, pero yo estoy seguro que es lo que venimos hablando de la depuración. Y no solamente en los partidos, sino en la propia sociedad. Hay mucho profesional, hay mucha gente buena que tiene la capacidad, que tiene la posibilidad, porque Venezuela ha demostrado que tiene talento, porque cuando Venezuela, que hemos tenido demasiada exportación de talento en los últimos años hacia el extranjero, ha sido para brillar, ha sido para estar en lo más alto. Entonces, tenemos que creernos capaces,
tenemos que creer que sí podemos, tenemos que creernos en nosotros mismos, en que nuestras capacidades, nuestras condiciones nos pueden llevar a ser un país verdaderamente soberano sin permitir la injerencia de otros factores externos a que vengan a tomar decisiones o a que vengan a envenenarnos con las decisiones. Entonces, mira, yo creo que esta persona va a salir en el momento en que menos uno lo piense. Y el trabajo de la sociedad consciente, porque no podemos llegar a esa persona si no primero llegamos a la sociedad consciente. Porque la sociedad consciente es la que va a elegir a esa persona capacitada. ¿Por qué? Porque una vez que lleguemos a esa sociedad consciente, ellos van a poder aglutinar en torno a las capacidades, a su profesión, a su disponibilidad, a sus valores éticos, a su moral, a si es una persona íntegra, a si realmente corresponde con ese nivel patriótico que el país va a generar en algún momento determinado. Entonces, entendamos que primero tenemos que llegar a esa conciencia. Tenemos que deshacernos del radicalismo, porque el radicalismo no nos va a ayudar en absolutamente nada. Tenemos que entender que esto es un trabajo arduo, un trabajo completamente difícil, porque no estamos hablando de que son hechos materiales, estamos hablando que son hechos de ideologías, de pensamientos, de conciencia, valores ciudadanos, y lamentablemente hoy en día la sociedad está demasiado deformada, demasiada perdida de rumbo. El venezolano no tiene como que una orientación de lo que es ser venezolano, hacia allá donde nosotros tenemos que apuntar. Y por lo menos recuerdo mucho las palabras del gran Renio Tolina en su momento, cuando decía que es a medida en que nosotros nos conozcamos como nosotros mismos, como venezolanos, y que sepamos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde tenemos que apuntar, hasta ese momento es que nosotros no vamos a tener ese país que tanto necesitamos. Y es allí dejarlo bien claro y dejarle un mensaje claro a los dirigentes de oposición, a los dirigentes del chavismo, porque estoy seguro que hay gente buena en ambos lados, solamente que hay unos que callan por miedo y hay otros que callan por complicidad. El populismo tiene que acabarse. No podemos seguir engañando a la gente, tocándole las fibras con mensajes de que le hagan llorar, de que le hagan despertar ese espíritu, de que ese sí es el bravo, ese sí es el valiente, ese es el hombre que nos va... No. A la gente tiene que presentarle propuestas convincentes, tiene que presentarle proyectos, cifras. ¿Qué tan viable es un proyecto a corto, mediano y largo plazo? El populismo tiene que erradicarse y es por ello que estamos teniendo tanto problema, porque hay todavía sectores de nuestra disidencia que se empeñan en utilizar el populismo como herramienta para llegar a las masas. Y el país no va a desarrollarse hasta que no se acabe ese populismo. A las personas tenemos que empoderarla, y no precisamente de dinero, sino de mente. Porque cuando las personas conocen cómo es ser ciudadano, en ese momento esa persona se convierte en una persona poderosa. Pero ellos les temen, porque lamentablemente los populistas no les conviene de que la persona sea consciente, de que la persona sea estudiada, de que la persona sepa dónde está parado, porque se les hace imposible manipularlo. Entonces, hacia allí es que nosotros tenemos que apuntar. Eduardo, ¿quieres agregar algo? No, bueno, excelente. La introducción de Milton completa todo lo que... mi pensamiento. Nicolás el día de hoy aseguró que va a radicalizar la revolución bolivariana ante la agresión imperialista del gobierno de Estados Unidos. Fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional la ley habilitante, la cual fue solicitada por el sujeto que usurpa la presidencia de la República para enfrentar tal amenaza. Muchos coinciden en que la misma será utilizada para obtener mayor control político sobre la población y aumentar la represión y la persecución a la oposición. ¿Coinciden ustedes con esta lectura, Eduardo? Mira, el régimen no tiene otra salida que morir de viejo en el poder. Aquí no hay, ellos no tienen otra solución. Nosotros tenemos una sola solución: enfrentar esto por los mecanismos que lo tengamos que enfrentar. Bien, no podemos criticar, por ejemplo, y ahí es donde quiero caer, no podemos cómo criticamos a nuestros líderes que nos dejaron, a nuestros héroes que nos dejaron la libertad. Por ejemplo, ¿cómo criticamos a Bolívar, por ejemplo? Y le decimos que Bolívar es el culpable de las muertes que hubo en la calle por conquistar la libertad. ¿Cómo le decimos a la generación del 28, a la generación del 58, a la del 36? ¿Cómo le decimos a esas generaciones que son los culpables de los muertos que hubo en las calles para enfrentar la dictadura de Pérez Jiménez y todas las dictaduras que se dieron anteriormente? Entonces, ¿cómo le decimos al país hoy en día que no salgamos a luchar? Porque los que vamos a convocar a estas protestas, los que vamos a convocar
lo que pueda ocurrir en el país, tenemos miedo de que nos vayan a señalar como los asesinos o los culpables de un derramamiento de sangre que haya en la calle. Si nosotros somos responsables de convocar una protesta, es porque nosotros vamos a estar dando la cara en la protesta. Si nosotros vamos a convocar, buscar la libertad de nuestro país, porque vamos a estar en la calle buscando esa libertad que tanto anhelamos. Por eso es que no podemos tener miedo de enfrentar esta adversidad cuando el régimen cada día, como te lo dije hace rato, el régimen va a avanzar, el régimen no va a bajar su intensidad, porque ya no le queda otro camino que avanzar con más fuerza. Y en tal sentido, se vienen acelerando situaciones. El tema de que le estén cerrando las cuentas en el extranjero, ya se meten, hicieron un tacto, se metieron con algunos funcionarios y otros funcionarios empezaron a movilizar las cuentas. Estados Unidos se dio cuenta de esto y bueno, ya empezaron a trabajar el tema del bloqueo general de estos terroristas que vienen lavando estos dólares o lavando la riqueza que se están robando de Venezuela. Entonces, principalmente para nosotros es tener un mensaje claro, un mensaje coherente, un mensaje con conciencia, que podemos despertar en los venezolanos el tema de que sí podemos tener la libertad que tanto anhelamos. Despertar esa credibilidad, ese coraje, ese valor, porque no es violencia lo que estamos convocando. Es que debemos salir en el menor tiempo posible de lo que estamos viviendo hoy en Venezuela. De lo contrario, vamos a vivir arrodillados o nos queda solamente una salida, que es irnos del país nosotros y entregarles este país a ellos. Principalmente yo, Eduardo Vitar, creo que mi compañero Milton y todos los compañeros que nos acompañan, no tenemos eso en mente. Para nosotros está negada la posibilidad, en mi persona está por lo menos negada la posibilidad que me pueda ir de este país y dejarle el futuro de las próximas generaciones, dejarla en manos de este régimen opresor y un régimen asesino, porque esas generaciones que están naciendo ahora, esas generaciones que van a estar en el futuro, si dejamos correr el tiempo y este régimen sigue en el poder otro tiempo más tiempo en el poder, tengan la seguridad que a esas generaciones se les va a hacer imposible y van a llegar a una próxima Cuba aquí en Venezuela. Es el único miedo que tenemos, porque el miedo de estar en la calle no lo tenemos. Hemos estado perseguidos, hemos sido golpeados, hemos sido amenazados y aquí seguimos. Nos replegamos, avanzamos y ahí estamos. Pero lo importante es que podamos ahorita, en este momento, seleccionar con pinzas a todas y cada una de esas personas que ya están desobedeciendo el sistema, porque importante es desobedecer el sistema para poder convertirnos en los transformadores de esa república que queremos construir. Entonces, lo principal, salirnos del sistema que estamos viendo actualmente. Lo hizo Milton, lo han hecho muchos compañeros, lo hizo la compañera Luisa en Trujillo, lo han hecho compañeros de Caracas, lo han hecho compañeros de diferentes partidos. Han renunciado a sus partidos, no porque tengan alguna diferencia como tal con el partido o hayan tenido algún problema con su partido. Sencillamente se dieron cuenta de que estando dentro del partido no tienen posibilidad de ser autónomos, no tienen la posibilidad de ser libres, no tienen la posibilidad de tener la conciencia necesaria y libre para poder expresarse con contundencia, porque el partido los limita. Entonces, ellos han decidido salirse de esta camisa de fuerza y enfocarse en el tema de la libertad, porque no estamos viviendo un sistema democrático en Venezuela, y por lo tanto no podemos combatir eso queriendo hacerle ver al país que estamos viviendo una democracia y que por lo tanto vamos a llevar las cosas por la vía democrática internamente. Entonces, si pedimos democracia, por ejemplo, ¿por qué los señores que conducen hoy los partidos políticos, por ejemplo, el señor Ramos Alú y los diferentes partidos políticos, por qué no han convocado unas elecciones internas en sus partidos para renovar estructuras? Eso es lo que nos hacemos el llamado. Hacemos el llamado a la democracia, ellos hacen el llamado a la democracia, pero resulta que no hay democracia en estos partidos. Ese es el llamado que nosotros internamente hacemos para que haya una depuración. Y es el llamado que le hacemos a los compañeros que todavía se mantienen internamente en los partidos. Hagan las transformaciones que deban hacer, que nosotros vamos a hacer las transformaciones que tengamos que hacer desde afuera para cambiar este sistema. Ustedes, como jóvenes venezolanos, para ustedes, ¿cuál debería ser la ruta a seguir para recuperar a Venezuela? ¿Cuáles son las acciones que debemos tomar para generar estos cambios? Vamos a estar claros, aquí nadie está hablando de golpe de Estado, en principio, porque ese señor no es presidente, o sea, aquí no puede haber golpe de Estado porque ese señor es un ilegítimo, es un usurpador del cargo, sería una restitución del hilo constitucional, pero ¿cómo generamos ese cambio? ¿Qué tenemos que hacer todos los venezolanos, Eduardo?
Bueno, prácticamente para mí ahorita no hay Estado. Ahorita lo que vemos es la imposición o la omnipotencia de una persona por encima de cualquier forma de democracia en el país. Entonces, si tenemos esto, no podemos hablar de que en Venezuela tenemos un Estado de Derecho, que tenemos separación de los poderes públicos. Entonces, sencillamente, no vamos por esa vía a lograr los cambios que necesitamos. Que quizás en algún tiempo pudimos observar que llegar a una elección para que fue nuestro mensaje y hoy lo están utilizando nuevamente, el mensaje, ¿aló? Sí, ¿Me escucha? sí, adelante. Hoy están utilizando ese mensaje nuevamente que lo utilizamos nosotros en el pasado. Nosotros le dijimos a la gente en el 2014 que íbamos a convocarlos a una gran votación, por ejemplo, como fue el 14 de abril, pero que íbamos a estar en la calle y nosotros, los jóvenes que organizamos la salida de la gente a las calles y que en esa oportunidad el señor Enrique Capriles se vio presionado por nuestros factores a que debía hacer un llamado de la gente a volcarse a la calle, se logró ese objetivo. Y mira, yo recuerdo ese día porque vi, por lo menos en el caso de Anzoátegui, barrios como sectores como Tronconal, que son sectores populares, sectores como Las Casitas, sectores como El Viñedo, son barrios muy populares, sectores como el de la Alterna, sectores como Sierra Maestra, sectores populares, personas de muy escasos recursos, personas verdaderamente que han vivido la tragedia de este régimen, volcadas a las calles con una sonrisa en su rostro, que lo único que dibujaban era un nuevo despertar, que veían una nueva Venezuela. Ahora sí, el mensaje era, ahora sí lo logramos. Ahora verdaderamente vamos a ser libres, podemos elegir, Esta gente se vio decepcionada luego y ha sido difícil volver a remontar esa convocatoria en las calles. Pero ¿por qué no hemos remontado esa convocatoria en las calles? ¿Por qué no hemos tenido la efectividad? Porque se ha tergiversado el mensaje, se ha mancillado el mensaje y se ha utilizado el mensaje de la resistencia para fines electorales. Y es lo que nosotros seguimos rechazando a la resistencia. Hay que depurarla porque la resistencia no puede ser conducida por los factores políticos del país. Porque tarde o temprano, la resistencia tiene un fin. El mensaje de la resistencia tiene un fin, que es la libertad del país. De ahí hacia adelante, lo que somos garantes de que se siga continuando el proceso de democratización, de construcción de la república y el tema de que se conquiste la verdadera libertad para el país. De resto, no tenemos ningún tipo, no somos un partido político, no estamos constituidos como partido político y eso se lo dejamos a esas estructuras que tienen que transformarse para el futuro. Pero sí tenemos que nosotros buscar la manera desde ya de plantarnos claramente en temas de estudio, en temas de trabajo, cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestra ideología, hacia dónde vamos, cuál es el pensamiento ideológico que vamos a sembrar en estas nuevas generaciones y cuál es ese pensamiento que le podemos enseñar a esta Venezuela que ha sufrido tanto de socialismo en socialismo. Tú bien lo decías, no podemos combatir el socialismo con más socialismo y nosotros tenemos un pensamiento, por lo menos en el caso mío, yo digo que no debemos estar viendo hacia la izquierda o hacia la derecha, vamos a pensar hacia arriba, dejemos de estar pensando hacia abajo o de que nos estén pisando como cucaracha. Entonces, realmente, o de que nos estén utilizando como condones o que nos estén utilizando solamente para que seamos llevados a una contienda electoral y luego se olvidan de nosotros, o que no podamos hacer críticas porque nos llegan con el mensaje o con el chantaje de que no hablemos porque eso perjudica la unidad, porque es un chantaje. O sea, no digas que no estás de acuerdo con ciertas situaciones porque eso va en contra de la unidad, aquello y lo otro. Yo estoy totalmente en contra de eso. Porque si somos verdaderamente libres, tenemos que comenzar a ser libres de conciencia, de espíritu, con el coraje y con la fuerza y con el corazón puesto en que podemos ser libres de verdad desde ya. No solamente en el tema final y en el foco final que tenemos pensado para nuestra Venezuela, sino que desde ya podemos comenzar a ser libres nosotros mismos. Milton. Aquí estoy. Para ti, ¿cuáles son las acciones que deberíamos tomar para generar esos cambios que se necesitan en Venezuela, para reconstruir esta Venezuela? Bueno, fundamentalmente lo hemos reiterado en muchas ocasiones en el programa de hoy, parte de esas actividades como las que hicimos, como el foro que tuvimos con el doctor Ludwig, por ejemplo, tenemos que seguir multiplicándolas, tenemos que seguir despertando la conciencia, haciéndole entender a todo el venezolano, porque si algo tenemos que sacar de aquí hoy, por lo menos las personas que están esperando allí, escuchando, que digan, dime algo que hacer,
Bueno, vamos a comenzar por algo tan sencillo. No digamos más opositor y chavista, digamos venezolanos. Digamos venezolanos. No sigamos con la división que están proponiendo desde los sectores que dirigen este país. Es venezolano, para empezar. Número 2, tenemos que dejar de legitimarlo. Eso basta desde llamarlo. Ya no podemos decir la palabra gobierno, tenemos que decir la palabra régimen. No podemos hablar de presidente, tenemos que hablar de usurpador, de ilegítimo. Cuestiones tan sencillas así como de manera psicológica la va repitiendo a la sociedad, se va perdiendo esa legitimidad y ese respeto. Igual utilizando la sátira, utilizando la burla para que la gente empiece a perder el miedo. Entonces, vas utilizando y vas generando ese tipo de acciones y vas aglutinando, vas enlazando a toda la sociedad venezolana para que vayan fortaleciendo los gremios que están bastante golpeados, para que fortalezcas la independencia del movimiento estudiantil, que hoy en día está demasiado partidizado, para que fortalezcas a los partidos políticos, para que fortalezcas a la familia, porque hasta la familia está deteriorada. ¿Cómo es posible? No es posible que hoy en día estemos hablando de que familiares no se hablen porque uno es chavista y el otro era oposición. Eso tiene que acabarse, hermanos. Si nos están escuchando, hermanos del oficialismo, hermanos de la oposición, porque el radicalismo viene de ambos lados. El discurso del gobierno consiste en hacer que nosotros reaccionemos a eso. No podemos reaccionar a eso. No podemos separar más, crear ese muro de Berlín que quiere crear el régimen venezolano. Entonces, hablemos de venezolanos, reconciliemos a la familia, reconciliemos a las amistades que están perdidas porque lamentablemente no se hablan porque uno es del oficialismo. Yo les pregunto a los que estamos más abajo si realmente están sacando algún beneficio de todo esto. Porque yo creo que todos nos vemos en la trágica situación del venezolano, que son las colas, que no nos alcanza el dinero, que los hospitales vamos y nos tenemos que ir a morir a los hospitales porque no sirven. Las universidades se están cayendo. Es una realidad para cualquier persona que vaya a las universidades y vea en el estado en que están, que los profesores, cada vez los profesores se están yendo porque el sueldo no les sirve para nada. Entonces, esa es la tragedia que vive el país. Preguntémonos si tenemos que seguir como unas personas férreas, ciegas, como locas, defendiendo a un grupo de personas, a un grupito de personas que son los que se están llenando los bolsillos. No hay necesidad de ello cuando el venezolano tiene que unirse para salir y buscar la solución y la verdad, porque la verdad la tienen secuestrada un grupo de personas. La verdad tenemos que encontrarla juntos todos los venezolanos por igual. Y una vez que tengamos ese aglutinamiento, una vez que tengamos a todas esas personas, oye, de manera masiva, tenemos que exigir la salida de estas personas. Nuestra constitución no lo permite, está planteada la renuncia. Tenemos que pedir la salida de todas estas personas. Porque entendamos algo, para las personas que creen que con solo las elecciones basta, la elección es una herramienta siempre y cuando existan las condiciones que no existen hoy. Pero esto va a venir también con presión popular masiva. Porque lo comentaba Eduardo hace rato, ¿qué es lo que queda a estas personas? Si se van al extranjero, van presos. Si salen del poder, van presos. Por donde quieran, tienen los rincones. Por cualquier lado, están completamente arrinconados. Por ello es que ellos se están radicalizando en estos momentos para tener el control total de manera a la fuerza de la población sumisa, aprovechándose del miedo que existe hoy en de la población, porque no les queda de otra, porque ya el apoyo popular no lo tienen. Pero ese apoyo popular tiene que traducirse en descontento al sistema, a las cosas que se están haciendo mal de lado y lado para que se pueda fortalecer esta transición y podamos lograr la república democrática, consciente, sana y que esté a prueba de populismo. Allí es donde nosotros tenemos que apuntar y eso es lo que tenemos que hacer. El trabajo es salir desde el día de hoy, desde el día de mañana, porque ya ahorita es tarde porque la delincuencia te mata. Tenemos que salir a hablar con nuestro vecino. Porque es que no podemos dejarle esta tarea a Milton, a Eduardo y a los líderes. No, el líder es cada uno de nosotros. Tenemos que asumir la responsabilidad y el momento histórico que Venezuela nos está demandando. Porque si queremos resultados a corto plazo, lo más pronto posible, mientras más personas se involucren en esto, mejor. Salgamos a hablar con el vecino. Salgamos a hablar con el que está ahorita pensando a favor del oficialismo. Tenemos que seguir multiplicando el mensaje. No dejen solo a los estudiantes, no dejen solo a las personas que hoy en día estamos llevando la voz, porque tenemos que estar conscientes de que es un peligro para ellos esto que estamos diciendo. Lo asumimos con toda responsabilidad y lo asumimos porque amamos a nuestro país y porque amamos a nuestra familia y porque amamos a nuestros seres queridos. Y si el día de mañana nosotros decidimos irnos, ¿qué va a quedar para nuestros familiares?
va a quedar miseria, va a quedar hambre, va a quedar desempleo, va a quedar muerte y control total. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer, sin radicalizaciones y entendiendo que todos somos necesarios para esta lucha, pero no siendo complacientes ni siendo hipócritas. No podemos callar las situaciones de injusticia que se encuentren en cualquier situación o en cualquier ámbito de la sociedad que esté frenando la libertad de nuestro país. Hacia allá vamos. Esperanza, Venezuela. Esperanza, porque sí lo podemos lograr. Un abrazo para todos, hermano. Bueno, ya lamentablemente estamos llegando al final del programa de la noche de hoy y no quiero despedirme sin antes darle la oportunidad a cada uno de ustedes de dejar un mensaje final para todas aquellas personas que nos están escuchando en este momento, así también como si pueden darnos su cuenta de Twitter para quienes quieran contactarlos. Eduardo. Bueno, mira, yo principalmente quiero dar un mensaje porque aquí me acaba de escribir una persona por Twitter que tiene miedo de la no unidad, ¿no? Ella me habla de la unidad, que cuando vamos a llegar a verdadera unidad. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo y que no le tenga miedo a este cambio. Imagínese que usted es evangélico o de cualquier otra religión y yo le digo que la verdad, la única verdad, la tiene la Iglesia Católica. ¿Qué me va a decir esta persona? Me va a negar, o sea, me va a decir que sería justo, ¿entiendes? Que sería justo, o me va a llamar divisionista o me va a llamar ateo. O sea, si yo le respondiera de esa manera, que la única verdad la tiene la Iglesia Católica, por decirle esto, y esta persona me va a responder que no es así, y yo le diría a ella, le respondería, divisionista o ateo, yo estaría actuando de manera justa ante el ejemplo que estoy colocando. No sería justo, ¿verdad? Entonces, realmente no le tengamos miedo al chantaje de que nos digan que estamos afectando la unidad, que estamos yendo en contra de algo natural que ya nos infundaron como ciudadanos, que ya nos condicionaron a hacer, ¿no? Ambos bandos nos han condicionado a hacer cosas, o sea, a hacer, a repetir, a obedecer. Tenemos que dejar de hacer, de obedecer, de repetir. Tenemos que empezar a actuar por nuestra propia conciencia. Y ese es mi mensaje. Mi cuenta de Twitter es @Eduardo_Vitar, con B alta y doble T. Sí, es importante que la gente entienda que la unidad, la verdadera unidad, no puede girar en torno a un partido o a un líder político. La verdadera unidad se tiene que dar entre todos los ciudadanos para trabajar en conjunto para el rescate de la soberanía de Venezuela. Milton, un mensaje final, por favor, y tu cuenta de Twitter para quienes quieran contactarte. Bueno, mi mensaje es que sí se puede, sí podemos lograrlo. De verdad que no le tengamos miedo a esto, porque comprendemos que no teníamos tiempo que pensábamos que en siglo XXI no podíamos vivir este tipo de cosas, pero sí lo estamos viviendo. Y los sistemas no son tan fáciles de cambiar y que tenemos que encarar la dura realidad, pero ante esa dura realidad tienen a cada uno de estos venezolanos, a cada uno de esos hermanos, de esos familiares que también van a estar dispuestos para luchar, y que no importa las situaciones adversas, lo que importa es el apoyo que te puedan dar cada una de esas personas a tu lado. Tenemos que confiar, tenemos que tener buena fe, tenemos que tener la fe en la humanidad, tenemos que tener fe en la población. Hay personas que nos dicen que, pero tú no ves a la gente cómo está en la calle, que no le importa nada, que pareciera que todos están bien. No importa. Aún con esas personas, a esas personas también tenemos que conquistarle y hacerle ver lo valioso que son ellos para esta causa y para su país. Entonces, sí podemos lograrlo, no podemos perder la fe, no podemos perder la esperanza. Quiero aprovechar la oportunidad para mandarle un fuerte abrazo a todas aquellas madres, padres, hermanos, primos, familiares de todas aquellas víctimas que han sufrido la represión, de todos esos estudiantes que han muerto y de los más de 200.000 venezolanos que han perdido la vida producto del AMPA, que de verdad que hay que aprovechar el espacio porque hay que hacerle entender que sí tiene que existir solidaridad, sí existe. En cada uno de nosotros existe la solidaridad y me duele cada uno de los venezolanos que sufren esto que está pasando hoy. Mi cuenta para las personas que quieran ponerse en contacto es @MiltonRPG. @MiltonRPG. Un fuerte abrazo para todos.
Bueno, no me queda más que agradecerle a Eduardo Vitar y a Milton Pereira al acompañarnos en la noche de hoy. Por supuesto, les dejo abierta la más cordial invitación para cuando ustedes así lo consideren conveniente. Esto ha sido un verdadero placer compartir con ustedes. Bueno, mis queridos amigos, ya lamentablemente llegamos al final del programa de la noche de hoy. Yo me despido hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, muchachos, y buenas noches. Bueno, buenas noches a todos y gracias a ustedes por la invitación y bueno, estaremos disponibles para cualquier ocasión. Claro que sí, muchísimas gracias. Escuchas Radio TPC, Boston, Chile y América toda. Cárceles y penales donde los que derrotaron al terrorismo, liberaron sus países y protegieron las constituciones de cada uno de estos, hay miles en toda América. Hoy el terror regresado encierra en lugares como estos, primero para castigar por vencerlos, para lucrar y para que nunca un uniformado se vuelva a levantar como ellos, nunca más vuelvan a cumplir su deber, nunca más hagan respetar la Constitución y las leyes. Los hoy apernados terroristas de ayer, hoy regresados, elevados a la santitud por la izquierda perversa internacional que hace todo lo posible por hacer de América toda el continente donde sucumbió la libertad.